tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. En Bolivia cada día se habla más de elecciones, de candidatos, de alianzas y de partidos. Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, hoy ex líder cívico cruceño, quien inició ya acuerdos con partidos políticos rumbo a las elecciones presidenciales. Y el primer partido de alianza es el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, en la búsqueda de un frente único, así lo plantea Camacho. Pero para el líder cívico potosino Marco Pumari, con quien se supone Camacho haría mancuerna, pues no ve la alianza con partidos como una buena idea. La pregunta es, ¿será entonces que no se va a lograr este binomio? Y en México, de nuevo, el narco, esta vez en Villa Unión, Coahuila, el cártel del noreste, según el fiscal del estado. Alrededor de 50 personas dispararon a la presidencia municipal de Villa Unión y hasta el momento se reportan 22 personas muertas por las balaceras. 14 agresores, 4 policías y 2 trabajadores del ayuntamiento. Mientras, para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este caso es excepcional y no es algo que se padezca cotidianamente en Coahuila. Pero, ¿y en México? ¿En la República Mexicana? ¿No es cotidiano? Lo digo por Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, y la familia Levarón, en el límite entre los estados de Chihuahua y Sonora. ¿Serán también casos excepcionales? Estos dos temas, Bolivia y México, esta noche en Conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Alianzas Bol. El hashtag es Conclu Alianzas Bol, numeral Conclu Alianzas Bol. Bol de Bolivia y las alianzas que se están buscando hacer con diferentes partidos para las próximas elecciones presidenciales. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, con esta etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón la cuenta en Twitter, Conclu Alianzas Bol, la etiqueta. Bolivia avanza en la toma de decisiones para la normalización del país. Este lunes, Jorge Tuto Quiroga fue designado delegado especial del gobierno de Yanine Áñez ante la comunidad internacional. El principal cometido del expresidente de Bolivia será denunciar e informar de forma objetiva sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas recientemente en el país. En el momento del nombramiento, la presidenta interina señaló que la comunidad internacional debe saber la realidad de la barbarie que quisieron provocar estos grupos de activistas violentos, como los calificó. Quiroga, por su parte, se comprometió a hacer el azote del expresidente Evo Morales. Asegura que denunciará cada uno de los pasos que dio Morales en foros y encuentros internacionales. Y ya empezó, escúchelo. En el pasado, el tirano que destruyó Bolivia durante 14 años, nos convocó por una sola razón, para trabajar juntos en la causa marítima. Y si colaboramos en la causa marítima, más allá de los resultados que no nos gustaron a los bolivianos, ¿cómo no responder a su llamado y convocatoria para defender la democracia boliviana, que es lo más importante y sagrado que tenemos? Los bolivianos sabemos lo que ha sucedido acá. Una larga noche tiránica de casi 14 años ha llegado a su fin. Pero no solo Morales está en el radar de Quiroga. El expresidente también arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y contra su secretario ejecutivo, Paulo Abrao. Quiroga llamó al organismo a asumir responsabilidad por lo que calificó de silencio cómplice ante la cuarta candidatura de Morales. Tuto Quiroga dijo así: ojalá tenga la hidalguía Paulo Abrao, dice Quiroga, y los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de asumir su responsabilidad por el silencio cómplice que guardaron cuando nunca antes en la historia de la humanidad un presidente ha buscado un cuarto mandato. Eso es lo que dice Tuto Quiroga. Mientras tanto, los pactos, acuerdos y alianzas comienzan a ganar protagonismo. La Dirección Nacional del Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI, ratificó que mantendrá la alianza Comunidad Ciudadana para garantizar la participación en las próximas elecciones del binomio Carlos Besa-Gustavo Pedraza. Cabe aclarar en este punto que Comunidad Ciudadana nació
de la alianza entre el FRI y la organización Soberanía y Libertad. Por otro lado, Luis Fernando Camacho aclaró que no es candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario. El extitular del Comité Cívico Pro Santa Cruz llegó a un acuerdo preliminar con ese partido de cara a las nuevas elecciones, pero dice, no soy el candidato del partido. Pero este lunes puntualizó que el objetivo de ese acuerdo es formar un bloque de unidad, como se lo decía, ¿no? Es decir, a través de este partido lograr que se unan otros más para hacer un frente común. Eso es lo que pretende Luis Fernando Camacho. Dice que no quiere ser el candidato de un partido, sino de un bloque. Sobre ese acuerdo, el líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, dijo que hay sumas que restan. Sí, él no lo ve con buenos ojos. En este caso, su opinión cuenta, puesto que se supone que el binomio Camacho-Pumari se iba a dar, ¿no? O al menos sonaba. Aquí lo hablamos con los dos, el mismo día. Tuve a Camacho, tuve a Pumari, y los dos decían que podría darse, que no estaban seguros. Y sonaban fuerte como binomio para una candidatura. Ahora no estamos tan seguros. De hecho, el propio Pumari abrió la puerta a esa posibilidad, ¿se acuerda? ¿No? A presentarse con Camacho. Según dice, este sigue siendo su primera opción, es decir, Camacho, en caso de que decida postularse, Camacho-Pumari, negando así cualquier ruptura entre ambos. Dicen, hasta ahora no lo hay. Pero tienen perspectivas diferentes ahí, ¿no? Para Pumari, los partidos políticos como tales no son la mejor opción, no son la mejor idea. Él dice, la gente no necesitó de partidos convocándolos para manifestarse, ¿no? Fueron los propios ciudadanos. Y ahí es donde hay un primer encuentro o desencuentro, si usted lo quiere ver en las perspectivas. Esto de ninguna manera, le repito, al menos ninguno de los dos ha dicho que vaya a romper con esa intención de correr como binomio. Pero veremos si se van a poner de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué le parece si platicamos con mi primer invitado de esta noche? Le doy la bienvenida a Luis Eduardo Siles, es el jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Señor Siles, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando, un gusto estar en su programa, gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted. Oiga, un movimiento muy interesante que logran, por un lado, Luis Fernando Camacho y por el otro lado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Entienden ustedes perfectamente el planteamiento de Camacho en el sentido de que no será el candidato del partido, sino un frente común, un bloque que busca conformar? ¿Y por qué lo aceptan ustedes? ¿Por qué lo ven como una buena opción? Bueno, yo creo que las circunstancias que nos tocó vivir en los días, semanas previos a hoy fueron muy excepcionales y el gobierno que padecimos durante 14 años también fue muy excepcional y en muchas cosas. Por lo tanto, la situación de hoy es excepcional, es diferente, no es una situación, digamos, común, regular. Y por lo tanto uno tiene que adoptar medidas que quizás tienen que ser diferentes. Y él quiere constituir una alianza que le dé la fuerza, el vigor, para enfrentarse y imposibilitar cualquier resurgencia del MAS o sobre todo de las tendencias más autoritarias y violentas, yo diría ligadas al terrorismo, ligadas a una actitud de confrontación racial permanente, etcétera, que caractericen a determinada parte del movimiento del socialismo y que encabeza el propio Morales, que desde México instiga todo tipo de cosas. Entonces, si se trata de hacer eso, si se trata de consolidar los cambios que tanto costó lograr, entonces tenemos que hacer una alianza y los partidos tienen que desistir de sus mezquinos intereses de corto plazo y mirar el mediano plazo. Nosotros tenemos que reconstruir el sistema de partidos en Bolivia. Esto no va a ser fácil, pero tenemos que empezar por esto, es decir, por empoderar a una alianza donde estén representados todos. Claro, la gente de la calle dice, los ciudadanos, bueno, para empezar, los partidos no están conformados por marcianos, ¿no es cierto? También están conformados por ciudadanos. Pero toda organización democrática pasa porque los partidos tengan un rol. Y es por eso que nosotros acogimos esta iniciativa de Camacho, hicimos un trato con él, un acuerdo preliminar que ya ha dejado de ser preliminar porque el comité político del partido ya aprobó el acuerdo.
pero que es un acuerdo con él como persona. Y en el acuerdo que firmamos, se señala que el candidato a la vicepresidencia, él lo va a proponer a la alianza y que él está delegado, digamos, para hacer esto. Entonces, si es el señor Pumari, me parece excelente, nosotros estamos prestos a apoyarlo. Si no es porque así lo decide él, pues veremos qué opciones existan para complementar al candidato a la presidencia. Veo que le pone mucha atención en este sentido al caso de Pumari, que hace un comentario muy puntual. Él habla de que prefiere acuerdos con sectores sociales, dijo, porque están libres de intereses sectarios y personales. ¿Cómo recibe el Movimiento Nacionalista Revolucionario este comentario de Pumari? ¿Para ustedes se estaría alejando de la oportunidad de formar un binomio con Camacho o hay espacio para el diálogo en este sentido? ¿O de plano tiene una visión completamente diferente? Bueno, esperemos que no se alejen, ¿no es cierto? Cuando él dice que hay sumas que restan, uno estaría tentado de pensar que ha buscado el asesoramiento del ex vicepresidente García Linera, que proclamaba ser matemático y no sabía ni sumar. Pero bueno, dejando eso de lado, yo creo que él refleja una percepción que él tiene y que está en su derecho de tener. Pero, insisto, construir todo esto no va a ser fácil, se necesitan organizaciones, se necesita institucionalidad. Mucha gente ha salido a la calle, mucha gente ha logrado esta victoria, creo que hay que mencionar a Camacho y a Pumari, pero por supuesto a los jóvenes en todo el país que salieron con perseverancia a denunciar, a protestar, a los policías, a los militares. Incluso periodistas internacionales como usted jugaron un papel en la medida en que entendieron y revelaron al mundo lo que efectivamente estaba ocurriendo en Bolivia. Pero una vez ya logrado la renuncia del señor Morales, una vez ya logrado el cambio y ponerle un término a sus ambiciones de perpetuarse para siempre, hay que construir la democracia en Bolivia, hay que volverla a inventar y de acuerdo a lo que es la época actual, ¿no es cierto? Que es una época de conectividad, de intereses contrapuestos, de grupos que tienen causas muy precisas, de jóvenes que no han vivido en democracia, entonces no entienden a veces de que la democracia es trabajosa, es lenta, es aburrida en cierto sentido. Entonces, para eso se necesitan organizaciones políticas. No estamos convocando a nuevas marchas. Lo que queremos es, primero, tener elecciones libres donde se debatan los problemas del país, que no solo sean un intercambio de insultos y que la gente no solo vote porque está en contra de, sino porque los candidatos tienen propuestas, tienen ideas concretas de lo que hay que hacer. Y luego necesitamos recuperar la institucionalidad a diferentes niveles, ¿no es cierto? En los medios de comunicación, en la justicia, en el Parlamento. Tenemos mucho camino por hacer y para eso las instituciones políticas son imprescindibles en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Durante 14 años Morales satanizó a los partidos, ¿no es cierto? Quitó el financiamiento que proveía el Estado, enjuició a sus líderes, exilió a otros, judicializó la política, caricaturizó la política, porque repetir consignas las 24 horas, insultar, descalificar, eso no es democracia. Entonces tenemos que revertir todo eso. Yo espero que Pumari no tenga una visión en la cual siga impregnado de eso, ¿no es cierto? Por supuesto que los partidos tienen una historia, tienen luces, tienen sombras, pero todas las consignas que se repitieron no necesariamente describen una realidad. Un partido como el MNR con 80 años de historia tuvo muchas luces, muchas sombras, aciertos y desaciertos. Pero ahora lo que queremos es apoyar una opción que acabe con el masismo y que proponga políticas públicas que solucionen los problemas de los bolivianos. Señor Siles, déjeme preguntarle puntualmente por qué cree o a qué atribuye usted que el señor Pumari piense que es contraproducente, dice desde su punto de vista, es contraproducente una alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, una alianza que puede ser mal vista. ¿A qué atribuye usted concretamente este comentario? Pero me responde después de la pausa, si le parece. Este punto de vista pareciera que aleja completamente entonces a Camacho de las intenciones que pareciera tener Pumari, porque es muy puntual. Muy puntual, se refiere a la alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Me responde después de la pausa mi invitado, que es Luis Eduardo Siles, el jefe nacional del MNR, porque en Bolivia ya es la hora de alianzas, de pactos y, bueno, pues de lo que se pueda lograr. Un frente amplio, dicen algunos.
¿Será que se logrará entre Camacho, Pumari y el MNR? Bueno, ya lo veremos. Y también en conclusiones, México. México es el tema. Primer año de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la tranquilidad que prometía? Otra vez el narco en un hecho excepcional. ¿Y los otros también son hechos excepcionales a nivel nacional? Ya regresamos. Continuamos con Luis Eduardo Siles, perdóneme, jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Le preguntaba, ¿por qué cree usted que puntualmente Pumari piensa que una alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario es contraproducente y puede ser mal vista? ¿Tiene esto tal vez algo que ver con el resultado porcentual de la elección, entre comillas, pasada? Bueno, la verdad es que la elección pasada fue declarada, como usted sabe perfectamente, un absoluto fraude. Y si bien no creemos de que el resultado que nosotros obtuvimos se hubiese multiplicado por 10, digamos, no lo creemos, estamos conscientes de que tuvimos un resultado, digamos, módico en términos de votos, por una serie de razones, pero el hecho es de que hubo un fraude y ese parámetro no es un parámetro válido. Yo no sé cuáles son los argumentos que esgrimiría el señor Pumari para sustentar su afirmación. Lo que sí podría ensayar como hipótesis es de que nosotros hemos sido víctimas de una narrativa que se repite hace 14 años. El MNR, el gobierno del MAS, Evo Morales, se apropió incluso de medidas que nosotros tomamos, como el Bono Sol, que es una renta vitalicia para las personas de la tercera edad, le cambió el nombre y lo único que hizo es decir que él hizo eso y denostarnos a nosotros. El mismo proceso de capitalización tan criticado es el que le permitió tener los recursos a su disposición para el despilfarro que él llevó a cabo durante 14 años. Él cosechó lo que nosotros sembramos en términos económicos, pero no perdonó la oportunidad para insultar, descalificar, anular el mérito de esa siembra que se hizo en años anteriores a su gobierno. Entonces yo me imagino que el señor Pumari en algún grado sigue impregnado, digamos, de esa narrativa y sigue creyendo que eso fue así en el pasado. La verdad es que para otros bolivianos que tienen más conocimiento de la historia, el MNR pues es el partido que hizo la revolución del 52, que permitió que voten los aymara, los quechos, los guaraní, los indígenas en este país, que voten las mujeres. Y bueno, como todo partido en 80 años tuvo todo tipo de circunstancias históricas y todo tipo de personajes que estuvieron a cargo. Pero bueno, es lo único que puedo decir. Por mucho que obtuvimos pocos resultados en esta elección, la unidad que se quiere armar pues necesita de todos, de los grandes, los chiquitos, de los medianos, y no creo que ninguna votación sea despreciable. Pero la unidad es difícil, porque es difícil, ¿no es cierto?, que se junten visiones, sensibilidades, personalidades, organizaciones contrapuestas. Entonces, bueno, esto es algo que va a haber que trabajar trabajosamente, valga la redundancia, con paciencia y con esfuerzo. Y bueno, insisto, nos estaríamos muy contentos de apoyar al señor Pumari, pero esto requiere de la voluntad de todos los participantes. Y nosotros hicimos este acuerdo con el señor Camacho. En el acuerdo se establece que él tiene la potestad de proponer al candidato a la vicepresidencia. Ojalá que proponga Pumari, pero si propone, si no lo propone, pues ya será una decisión que está en su ámbito. Ahí hay una plática profunda, muy profunda, pendiente. Lo que me hace pensar es que, y no sé si ustedes estén en la posición de confirmármelo, pero lo que me hace pensar es que esta decisión de Camacho de crear una alianza, de buscar un frente amplio con partidos, no solamente el Movimiento Nacionalista Revolucionario, fue una decisión unilateral, no de acuerdo o no consultada con Pumari, por la reacción de Pumari. Digo, estoy suponiendo, no sé si usted esté en la posición de confirmarme esto, pero a todas luces pareciera que fue una decisión unilateral de Camacho a la que reacciona Pumari en desacuerdo. ¿Esto fue así? ¿Fue una decisión unilateral de Camacho?
Bueno, no lo puedo confirmar. Lo único que le puedo decir es que en esta alianza también participan el Partido Demócrata Cristiano, un sector del FRI, al que usted hacía alusión que apoya a Mesa, pero otro sector decidió apoyar a Camacho. También está la Unidad Cívica Solidaridad, PAN-BOL. O sea, ya son 5 partidos y verbalmente también han expresado su apoyo gente como el señor Rubén Costas, el jefe de Demócratas. Entonces, esta es una alianza que va creciendo. Ahora, si lo coordinó con Pumari o no, es algo que es especulativo, pero podríamos concluir que no necesariamente, visto la reacción del señor Pumari. Claro. Claro, por supuesto. La última, me dice que ya son 5 partidos entonces los que se han sumado, ¿no?, a este llamado de Camacho. 5 partidos ya en alianza. Por supuesto. Son 5 partidos: el PDC, UCS, el FRI, una parte, el MNR, PAN-BOL. Yo creo que la intención de Camacho y de todos los integrantes de la alianza es que la alianza se amplíe lo más posible, sí, que incluya a todos los partidos posibles que tienen registro ante la Corte, y también a otro tipo de agrupaciones, a los jóvenes que tuvieron un rol tan decisivo de las plataformas, a los grupos sociales, en fin. Ese es el punto de Pumari, los sectores sociales, básicamente. Me tengo que ir, pero tengo una última pregunta. Le pido sea breve, pero es muy importante. ¿Qué opina usted de que se permita la participación del MAS después de todo lo reportado e informado por la Organización de Estados Americanos, por la investigación y las detenciones de vocales del Tribunal Supremo Electoral, bueno, ya, le puedo dar una lista de varias razones por las cuales mucha gente dice el MAS no debería estar, debería de perder su personería jurídica? ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que las responsabilidades en este tipo de cosas y en otras que se le va a achacar al MAS son individuales, son de personas, ¿no es cierto? No necesariamente es de la organización. No creo que todos los militantes del MAS sean responsables de las fechorías que hicieron sus dirigentes. Creo que es un principio elemental, aunque es difícil enumerar muchos masistas honrados, pues yo estoy seguro que hay algunos. Sí, bueno. También habría que revisar, es que, no sé, ahí es una línea muy delgada, porque está la ley electoral, ¿no?, también. Pero bueno, las cosas están así ahora y veremos qué es lo que ocurre. Creo que en esta semana, en algún momento, tendré al señor Pumari en el programa, también a Camacho. Así que, bueno, pues estaremos tratando de arrojar más luz para mis hermanos bolivianos y, por supuesto, para los partidos políticos que están participando de esta contienda. Mientras, le quiero dar las gracias, señor Luis Eduardo Siles, por haberme acompañado. Ha sido muy importante escucharle y, por supuesto, pues le deseo la mejor de las noches. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, Fernando, y muchas gracias por su interés en nuestro país. Se lo agradecemos de veras. Hacemos nuestro trabajo y con mucho gusto. Luis Eduardo Siles, jefe nacional del Movimiento Nacional Revolucionario. Hago una pausa, regresamos, vamos a entrar ahora con el tema de México. Es el primer año de Andrés Manuel López Obrador y muchos se preguntan dónde está la paz y la tranquilidad que prometía. Fueron otra vez los narcotraficantes. Esta vez fue en Coahuila. Entonces dice que es un hecho excepcional. Entonces uno piensa, ¿y lo de Ovidio y lo de la familia Levarón también son hechos excepcionales? Además, todos muy cercanos, ¿no? Vamos a hablar de eso al regresar. Mis redes sociales a sus órdenes, como siempre. En Twitter me encuentran como @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Y en Instagram, ahí nos vemos, literalmente nos vemos. F del Rincón en Instagram, F del Rincón. Gracias, ya vuelvo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Violencia MEX, M-E-X de México. Conclu Violencia MEX de México. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, Conclu Violencia MEX, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, hace un año que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del poder en México. Este domingo el presidente hizo balance de su gestión desde el Zócalo capitalino. Afirmó que en este tiempo cumplió 89, dice él, 89 de los 100 compromisos hechos el 1 de diciembre de 2018. En el discurso hubo muchos elogios, poca autocrítica. Pero hay un dato de sangre en México que ni siquiera el mejor orador puede negar. Son las cifras de violencia.
Esas están ahí, son un hecho. No importa cómo las presente, ¿no? López Obrador también lo tuvo que reconocer. La disminución de la incidencia delictiva en el país, afirmó, constituye nuestro principal desafío. Sin tanto rodeo. La violencia, sí, es una de sus asignaturas pendientes, entre otras más. Todavía no se ven los resultados de ese cambio de paradigma en materia de seguridad del que habla el gobierno mexicano. Por el contrario, hay un incremento en violencia, con cifras espantosas. ¿Qué cifras lo demuestran? Mire, irónicamente el 1 de diciembre, el 1 de diciembre fue el día más violento del año en México. Ese día que hablaba López Obrador de sus 89 logros cumplidos, ese día se registraron 127 homicidios. 127 homicidios en un día. Es el día más violento del año. Si hablamos del mes de noviembre, en el mes de noviembre hubo un total de 2.370 homicidios. Dolosos, en el país. 2.370 homicidios en noviembre, en un mes. Y si miramos más lejos y nos fijamos en los datos de los meses anteriores, la cifra de homicidios se ha mantenido todos los meses del año por encima de los 2.000. O sea, 2.000 homicidios, por lo menos cada mes. Esa suma nos acerca mes a mes al pavoroso récord que marcó México en 2018, año que cerró con 33.341 homicidios en un año. 33.341 homicidios. Imagínense usted estas cifras. López Obrador tildó de absurdas y desquiciadas las estrategias anteriores para combatir el narcotráfico, ¿no? La delincuencia y el crimen organizado en México. Él argumenta que los datos hablan por sí solos. Pues sí, y siguen hablando. Siguen hablando. Acabamos de ver los datos de su gobierno. El cambio no es tal. En el país se siguen produciendo masacres, a pesar de la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Que en estos momentos cuenta con más de 72,000 efectivos desplegados en 150 de las 266 regiones del país. Este sábado, por ejemplo, este fin de semana pasado, al menos 22 personas murieron en un enfrentamiento en el estado de Coahuila entre presuntos delincuentes armados, bien armados, y las fuerzas de seguridad. Además llegaron como en convoy, ¿no? Como en escena de película, entraron a la población arriba de camionetas y con armamento. De acuerdo con declaraciones hechas a medios locales, el fiscal general de Coahuila dice que los hechos se enmarcarían en los planes del Cártel del Noreste de apoderarse de la ciudad de Villa Unión, otro cártel más. En un momento además muy tenso, con las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas, ¿no? Eso pasó la semana pasada, y el fin de semana pasa esto, ocurre esto. 2 personas entonces, de esto que le estoy platicando, fueron detenidas por su presunta participación en el tiroteo. Hay 2. Así lo informó el gobernador del estado de Coahuila, que es Miguel Riquelme. Escuche. A la cifra de ayer se cierra con 17 vehículos ya decomisados, 4 de ellos que estaban artillados con calibre 50 y ya se reporta pues el rescate de las personas que de alguna forma no aparecían o no se tenían datos de dónde se encontraban. Hasta el día de hoy ya prácticamente no hay ninguna persona reportada como desaparecida. Hoy iniciaron las labores ya de reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Mañana llego yo con un equipo, con una parte del gabinete para la reconstrucción de la presidencia de Villa Unión, la reparación de alrededor de 36 viviendas. Me reportaron que al paso de los sicarios pues fueron balaceando. Calibre 50. Esto como que está volviendo muy común, ¿no? Estos grupos armados hasta los dientes. Calibre 50. Imagínense, utilizaron la guerra eso, ¿no? Calibre 50. 46 viviendas dañadas. Este hecho para Andrés Manuel López Obrador es un hecho excepcional, ¿eh? Excepcional, porque eso no ocurre todos los días en Coahuila, afortunadamente. Ahora, a nivel nacional, ¿es excepcional también? Porque no se trata de un estado, ¿no? México, la República Mexicana,
tiene 32 estados. Y en todos esos estados algo se reporta casi que diario vinculado a temas de narcotráfico. ¿Serán todos hechos excepcionales porque no ocurren todos los días en cada estado? ¿Hay que tener visión país o visión local? Bueno, esas son preguntas que voy a hacerle a mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida, a Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México. Francisco, bienvenido, mil gracias. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches a ti, buenas noches al auditorio. Buenas noches. Un informe muy interesante, muy amplio. Aquí lo tengo en la mano. Lo revisé completo porque ustedes de tiempo ya sabes que no podemos meternos a detalle. Pero de entrada, a ver, ¿qué responderías tú, Francisco, a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador después de toda esta información y esta data que tienen ustedes de que esto que ocurrió en Coahuila es un hecho excepcional? ¿Cómo lo ves tú? Pues es excepcional solo para el caso de Coahuila. Es decir, Coahuila hasta los últimos 2 o 3 años se ha reportado como un estado con tasas de homicidio muy contenidas, con hechos delictivos bastante contenidos. Este es un hecho que sale de ese estado, pero como justamente tú decías, a nivel nacional está lejos de ser un hecho excepcional. El año, hasta el momento, los primeros 10 meses del año, es decir, hasta donde tenemos datos oficiales, podemos confirmar que hay por lo menos 97 víctimas de homicidio doloso y feminicidio diariamente. Esto pues es una cantidad de homicidios absolutamente inaceptables en un contexto en donde lamentablemente el país no solo ha crecido el homicidio, este año cerrará como el peor año en materia de homicidio, de feminicidio, de robo a negocio, de trata de personas, de narcomenudeo, el segundo peor año en materia de extorsión, el quinto peor en materia de secuestro, el octavo peor en robo a transeúnte, pero también tenemos un problema de expansión territorial de los delitos. En 4 años pasamos de menos de 1,300 municipios con por lo menos un homicidio doloso por año a más de 1,500. Entonces, el escenario es un escenario absolutamente preocupante, una crisis de violencia que México no conocía, que no empieza en este gobierno, es cierto, empezó en los últimos 2 años de finales del gobierno del presidente Peña, pero pues que en este año ha empeorado de manera muy sustantiva. Y esto se debe en parte a un error en el diagnóstico, es decir, el presidente ha insistido una y otra vez que el problema de la violencia en México está relacionada con un modelo económico neoliberal. Y la segunda parte es precisamente a los efectos de este modelo económico, que es la desigualdad económica. La verdad es que por más que se le ha tratado de explicar al presidente, nosotros le hemos hecho llegar documentos, que este es un análisis absolutamente parcial. El presidente ha intentado enfrentar, pues a través de principalmente 3 estrategias. Una aparente no confrontación con los cárteles, y ahorita te digo por qué aparente, una serie de transferencias económicas a grupos en situación vulnerable y la creación de la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional fue un error bajo todos los aspectos, por la forma en la que se hizo y por algunos aspectos preocupantes como es la militarización absoluta de la seguridad. Las transferencias económicas, en el estudio que tú das cuenta, que se llama precisamente La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda, ponemos en evidencia cómo los programas sociales no se están aplicando a los territorios en donde sí tenemos una problemática de violencia y desigualdad. Y la tercera, pues es esta parte de la no confrontación. Con base en los datos de su primer informe de gobierno, lo que tenemos es un aumento en las confrontaciones entre el Estado y los narcotraficantes. El problema es que con mucho menor éxito. Entonces, la política de más abrazos y menos balazos, pues en realidad es una política que, en palabras del presidente, que no funciona primero porque no están dando abrazos, porque los delincuentes no responden con abrazos, porque el Estado sí se está confrontando en el tema de las drogas y de otros temas de delincuencia organizada, pero lo está haciendo con menos éxito precisamente por esos factores de debilitamiento institucional, la desaparición de la Policía Federal, recortes presupuestales absolutos y bárbaros, sin criterio en materia de seguridad, y un empeoramiento del uso del recurso por parte de estados y municipios, dado los cambios de regla de operación de este gobierno. Francisco, déjame marcar una pausa, pero quiero hacerte una pregunta porque dentro de los resultados hay 2 cosas que a mí me alarman y lo digo así,
porque son para alarmarse. Dentro de los hallazgos, hay en el punto número 2, en las características de la rendición de cuentas y la narrativa, hablas y dicen, ¿vale?, en el informe, que al no existir una obligación legal para dar a conocer informes periódicos de seguridad pública, estos constituyen ejercicios informales de rendición de cuentas. Básicamente, dicen, consisten en la presentación de un sinfín de estadísticas que no reflejan las condiciones específicas de seguridad a nivel local. Además, los informes oficiales adolecen de errores metodológicos importantes para la comprensión de datos. Y de ahí la frase de López Obrador, ¿no? Es que yo manejo otros datos. Y quiero preguntarte acerca de esto, porque efectivamente, entre datos y datos es que claro, la data te da las realidades, ¿no?, contundentes o las otras realidades alternas. Pero esto de que no existe una obligación legal para dar a conocer informes periódicos de seguridad pública me dejó aterrado. No hay una obligación legal para hacerlo. Francisco Rivas está conmigo. A una pausa para regresar y que nos explique acerca de esto, que es un punto sumamente preocupante. Él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México, con este informe, la seguridad de los mexicanos. Lo prometido aún es deuda. Ya regreso. Continuamos con Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México, con el informe La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda. Hallazgos en la rendición de cuentas. Te decía yo, Francisco, me aterra leer esto de que no existe una obligación legal para dar a conocer informes periódicos de seguridad pública, y esto constituye entonces ejercicios informales de rendición de cuentas. Explícanos esto, por favor. Pues mira, específicamente para el rubro de seguridad no existe la obligación de presentar datos. La obligación que se tiene legalmente es el informe de gobierno del presidente todos los años, que se da el 1 de septiembre. Ahora, ahí precisamente uno de los aspectos que es problemático es que nunca se han generado indicadores específicos que el presidente esté obligado a presentar para informar cómo va el Estado. De hecho, nosotros comparamos los informes de gobierno que tradicionalmente han hecho los presidentes y lamentamos decir que el último informe que presentó en septiembre este presidente carece, pues, de aspectos tan importantes como son datos de órdenes de aprehensión ejecutadas, de sentencias condenatorias, de personas en condición vulnerable, que pueden ser desde los periodistas hasta los activistas de derechos humanos, mujeres que participan en algún tipo de mecanismo de protección. Entonces, por un lado hay una deficiencia en la ley que evidentemente no se plasmó en su momento, porque el tema de seguridad en México pues no era una prioridad y se informaba de una manera mucho más sólida. El problema es que en este año pues sí han salido alguna serie de informes en donde el presidente da a conocer datos de los cuales la fuente nunca es rastreable, o cita documentos que no son públicos y que por lo tanto pues carecemos de aquellos elementos que nos permite decir si lo que dice el presidente es cierto o no es cierto. El hecho es que es muy preocupante que tenemos un presidente que todos los días desmiente los datos oficiales de gobierno, que son los que te decía que hacen referencia al peor año en la historia de seguridad del país. Por supuesto, de ahí te digo la famosa frase de yo tengo otra información, yo manejo otra información. Oye, yo te iba a pedir de favor, en la semana hagamos una segunda entrevista, si te parece, Francisco, porque hay mucha más información muy valiosa. Por ejemplo, poder entrar en detalle contigo con el tema de cómo está, que es parte del informe, cómo está contribuyendo la política social a la política de seguridad. Esto es muy importante porque es uno de los grandes planteamientos de López Obrador, ¿no? ¿Y qué es lo que está resultando de lo mismo? Y si en realidad esta política social está mejorando el tema de seguridad. ¿Te parece que coordinemos para dar una segunda entrevista a este reporte? ¿Te parece? Encantados, porque ahí tenemos mucha información que podemos aportar. Por supuesto. No, y te digo, no sigo de largo porque no tengo más tiempo en el programa. Si no, te prometo que me seguía, pero una hora completa con todo esto. Vamos a hacerlo de nueva cuenta. Es muy importante. Es información que se tiene que conocer y se tiene que hablar. Francisco, por lo pronto, mil gracias. Estamos en contacto. Mi producción coordina contigo y nos vemos una segunda ocasión esta misma semana, tan pronto como cuando puedas, ¿no? Te mando un abrazo. Gracias, Francisco.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México, me acompañó. Le digo, vamos a hacer una segunda sesión con él porque hay mucha información en este informe. Si usted puede conseguirlo, se lo recomiendo. Tiene una data espectacular, es una data concreta, fundamentada. La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda. Es del Observatorio Nacional Ciudadano, se lo recomiendo y estaría bien que le echara una leída para esta segunda sesión que voy a tener con Francisco, si le parece. Bueno, mientras hago una pausa y ya regreso en un momento. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón y si me permite, lo veo mañana. Gracias.